Capítulo 148. El parque en el centro de Rats era lo suficientemente grande como para contener un lago y un bosque en su interior. La parte favorita del parque para Leila era un lugar en el lado occidental que tenía la vista más hermosa del lago y el bosque. Cuando se sentó allí, casi se sintió como si estuviera de regreso en Arvis. A pesar de todo el dolor y la tristeza que había sufrido en Arvis, todavía lo extrañaba muchísimo y pensaba que era el lugar más hermoso del mundo. Después de extender la manta a la sombra de un árbol, sacó el recipiente con los bocadillos de su bolso. Aunque solo estaban ella y el bebé, estaba decidida a tener un picnic bonito y perfecto. Quizás Félix todavía era demasiado joven para poder registrar conscientemente el recuerdo, pero ella supuso que la experiencia se grabaría en su corazón de una forma u otra. Había muchas cosas que quería compartir con Félix, momentos de felicidad con su madre, incluso los más triviales, charla afectuosa, miradas cálidas, risas. Ella quería que él supiera que, pasara lo que pasara, había alguien en el mundo que lo amaría y creería en él. El tío Bill había sido una gran persona para ella y quería estar segura de que Félix la vería de la misma manera. Hasta que el duque regresara, tenía la intención de colmar a Félix con una doble dosis de amor y afecto. Ella se aseguraría de que él siempre tuviera mucho que comer y mucho de qué reírse, para que creciera feliz y saludable. Incluso si no tuviera un padre en este momento, recibiría todo el amor que merecía. Después de alimentar a Félix, ella le dio su sonajero con el que él quedó absorto jugando. Esto le dio la libertad de disfrutar de su propio almuerzo a un ritmo pausado. Justo cuando estaba mordiendo el melocotón que había traído de postre, el bebé gateó hacia ella. Con cada jugoso bocado que ella daba a la fruta, él movía la cabeza fascinado. Cuando vislumbró sus ojos azules mirándola, se quedó helada. Se parecía tanto a su padre que no podía evitar que los recuerdos de Matías invadieran su mente. Volveré contigo, lo prometo. Su recuerdo de él prometiendo regresar era tan vívido como siempre. Te amo. Ella no había tenido la oportunidad de responderle cuando él le dijo que la amaba. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, luego miró al bebé y le susurró, te amo. De verdad te amo. Ahora podría decir esto a su gusto. Era el sentimiento más apasionado que tenía. Te amo, te amo, te amo, te amo. A Félix pareció gustarle oírlo. Mientras ella seguía repitiendo la frase, sus ojos azules brillaron y se rió encantado. Después de limpiarse bien el jugo de melocotón de las manos, levantó al bebé en brazos y cerró los ojos. El suave aroma del bebé le hizo cosquillas en la nariz. Ella lo abrazó con más fuerza. La mujer que vivía al lado de Leila regresaba de un paseo por el vecindario cuando se detuvo repentinamente al ver a un hombre llamando a la puerta de Leila. Discúlpeme, señor. El hombre dejó de llamar y miró en su dirección. ¿Estás buscando a la joven que vive en esta casa con su bebé?, preguntó, con una mirada inquisitiva en su rostro. Sí, lo estoy, respondió. Sí, respondió, la joven madre de cabello rubio y gafas, ¿verdad? Ella preguntó. Después de mirar detenidamente su rostro por un momento, ella jadeó y dijo, oh, Dios mío. Déjame adivinar, eres el padre del bebé y acabas de regresar de la guerra. Es así, te ves exactamente como el bebé. Sé que no nos habíamos conocido antes, así que lamento haber actuado de manera tan informal. Había algo tan familiar en tu cara desde el momento en que te vi. Antes de que él pudiera responder, ella continuó. Oh, pero ¿qué te parece eso? Regresaste de la guerra y la extrañaste. Ella no está en casa. No, ella se fue hace poco con el bebé. Dijo que iban al parque a hacer un picnic, dijo, chasqueando la lengua con tristeza. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro del hombre. Había notado que el bebé no se parecía mucho a su madre, por lo que no le sorprendió que se pareciera tanto a su padre. Sin embargo, había algo más en el rostro del hombre que le parecía extremadamente familiar. No parecía que fuera solo por el bebé. Estaba segura de que no lo conocía. Ella debe haberlo visto en alguna parte antes. ¿Pero dónde? Ella y el bebé van mucho al parque, prosiguió. Por lo general, no regresan a casa hasta el anochecer. Podrías ir a buscarlos, pero quién sabe, es posible que se extrañen. Tal vez será mejor que vengas a esperarla a mi casa. ¿Te gustaría? No, está bien, dijo, mirando en dirección al parque. Bajó las escaleras desde la puerta principal, se detuvo frente a la mujer y dijo, gracias, señora. Dicho esto, pasó junto a ella y siguió su camino a paso relajado. Cuando llegó al final de la calle, donde le esperaba un coche negro, un hombre se levantó del asiento del conductor y abrió apresuradamente la puerta trasera del pasajero. Esto despertó aún más la curiosidad de la mujer. Ella podría decir que él no era cualquier hombre común y corriente. Siguió observando el coche mientras se alejaba. Sé que lo he visto en algún lugar antes, murmuró, mientras una suave brisa soplaba por el vecindario en esa tranquila tarde de fin de semana. Después de comer y jugar a sus anchas, el pequeño Félix se quedó dormido. Durante un rato, Leila yació junto a él sobre la manta de picnic contemplando su rostro angelical. Luego, suspirando aliviada, se sentó. Su cabello, que se había convertido en el juguete de Félix, estaba bastante despeinado. Sus gafas estaban cubiertas con sus diminutas huellas dactilares, haciendo que todo lo que veía a través de ellas pareciera borroso. Caminó cautelosamente hacia su bolso, que estaba en el borde de la manta. Primero se limpió las gafas y luego se soltó el cabello desordenado. A Félix le gustaba su cabello tanto como a su padre, por lo tanto parecía que se parecía a su padre en más aspectos que solo en su apariencia, aunque el hijo era un poco más imprudente que el padre en términos de cómo trataba su cabello. Cada vez que sostenía a Félix en sus brazos, él quedaba paralizado por su brillante cabello rubio y lo agarraba con ambas manos, riendo alegremente. Siempre sentía lástima cuando tenía que arrebatárselo de las manos. Nunca hubiera pensado que llegaría el día en que le agarraran el cabello la hiciera feliz. Riéndose para sí misma sobre esto, comenzó a pasarse los dedos por el cabello para intentar domarlo.
Incluso cuando se lo hacía en una cola de caballo o en una trenza, Félix siempre lograba agarrarlo. La única forma de evitarlo sería cortándolo, pero ella no quería hacerlo. Su fino cabello rubio caía sobre el cuello y los hombros de su vestido blanco. Justo cuando estaba a punto de empezar a trenzarlo, se distrajo al ver la luz del sol del final de la tarde atravesando el espeso follaje del bosque. Mientras contemplaba la luz, paralizada, la tranquila superficie del lago comenzó a brillar con un rico tono dorado. «¡Qué bonito!», murmuró. Todo el entorno a su alrededor parecía tan pacífico y hermoso como un cuadro. El tiempo que había pasado en esa ciudad infernal donde caían bombas del cielo ahora parecía un sueño vagamente recordado. Acercó las piernas hacia el pecho y apoyó la mejilla en las rodillas. Algunas aves acuáticas sobrevolaban tranquilamente el lago. Eran aves migratorias que pasaban los veranos en Bed. Una brisa pasó entre los rosales silvestres del bosque y recogió su dulce aroma. El susurro de la exuberante vegetación le recordó el sonido de la cadena de su bicicleta. De repente, su disfrute del hermoso y perfecto día de verano fue interrumpido por una extraña sensación. ¿Cómo puede ser tan lindo? Él no está aquí, no ha vuelto. La extraña sensación creció lentamente hasta que el sonido del llanto de un bebé la devolvió a la realidad. Félix se había despertado y estaba mirando al cielo, llorando. Ella vio la razón de inmediato. El globo se había desatado del asa de la carriola, flotó y quedó atrapado en una rama de un árbol cercano. «Todo está bien», ella gritó, tratando de calmarlo. «No es gran cosa, todo estará bien». Félix dejó de llorar, aturdido por el repentino aumento del nivel de energía de su madre. Ella le secó las lágrimas de la cara y luego se levantó y comenzó a dirigirse hacia el árbol donde estaba atascado el globo. «No te preocupes, mami te lo traerá». El parque era enorme y todo lo que le habían dicho a Matías era que ella estaba en algún lugar dentro de él. Sin embargo, le resultó fácil encontrarla. Sabía que ella estaría en un lugar cerca del bosque y del lago, donde habría muchos pájaros. Sabía que ella preferiría un lugar relativamente tranquilo, sin demasiada gente alrededor. Por otra parte, no sería completamente aislada, a pesar de la dura fachada que ella mostraba, él sabía que su hermoso pájaro era tímido de corazón. Se dirigió directamente a un lugar que encajaba con esta descripción y, efectivamente, ella estaba allí. Sentada a la sombra de los árboles sobre una manta de picnic, contemplaba el paisaje, hasta que un bebé que lloraba a su lado desvió su atención. Solo entonces Matías se dio cuenta de que allí había otra persona, su hijo. Se detuvo en seco para contemplar la vista. Mientras tanto, Leila se levantó de un salto y comenzó a caminar rápidamente hacia el seto. El bebé ladeó la cabeza con interés mientras observaba a su madre. Matías luego continuó caminando hacia ellos. Llegó al borde de la manta justo cuando Leila llegaba al pie de un árbol a poca distancia. Él la miró por un momento preguntándose qué estaba haciendo. Entonces, de repente, empezó a trepar al árbol. Cuando vio el globo atrapado en una rama a medio camino del árbol, finalmente entendió lo que estaba haciendo. Se rió para sí mismo. Justo cuando lo hizo, el bebé lo miró. Miró hacia abajo y los dos hicieron contacto visual. Él arqueó levemente las cejas. El bebé parpadeó sorprendido. Se rió una vez más, esta vez un poco más fuerte. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Leila ya estaba sentada ahorcajada sobre la rama, alcanzando el globo que estaba atrapado en ella. Sin dudarlo, empezó a caminar hacia el árbol. El globo quedó atrapado cerca del final de la rama, lo que dificultaba su alcance, pero una vez que Leila estiró el brazo lo más que pudo agarrarlo. «Mira, mami», encontró él, se detuvo antes de que pudiera terminar su alegre exclamación. Cerca del pie del árbol, había un hombre, erguido con un brazo detrás de la espalda, mirándola. Cuando sus ojos se encontraron, él ladeó la cabeza de una manera traviesa que contrastaba con su porte digno. Era Matías. Su mente se había quedado completamente en blanco, pero estaba segura de eso. Por muy descabellado que pareciera, no tenía ninguna duda. Fue él, no podría ser nadie más. Sosteniendo el globo en una mano, ella continuó mirándolo. Su otra mano temblaba ligeramente mientras la usaba para mantener el equilibrio en la rama del árbol. Mientras la miraba con sus brillantes ojos azules, una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Sin decir nada, movió su mano izquierda detrás de su espalda. Los extremos de la cinta blanca atada a su muñeca ondeaban con la suave brisa del atardecer. Fue extraño, lo extrañaba ardientemente y pensaba en él varias veces al día, y, sin embargo, ahora no podía encontrar palabras para decirle. Todo lo que pudo hacer fue morderse el labio y mirarlo con los ojos muy abiertos. También permaneció en silencio y lentamente extendió los brazos. Sus recuerdos después de eso eran confusos. Recordaba vagamente haber descendido ágilmente del árbol y haber corrido hacia él. Las lágrimas que brotan de sus ojos nublaron su visión, pero no le importó. Mientras corría cada vez más rápido hacia él, su cabello ondeaba detrás de ella como un par de alas doradas. Había tantas cosas que quería decirle, pero cuando abrió los labios, todo lo que salió fue un grito que sonó aún más infantil que el de su hijo. Voló hacia los brazos de Matías con la ligereza de un pájaro. Mientras lo hacía, la cuerda del globo se le soltó y el globo comenzó a flotar. Con ojos que se parecían a los de su padre, el pequeño Félix miraba el bonito globo mientras ascendía hacia el cielo. Por un momento pareció a punto de llorar, pero luego sus ojos se abrieron de par en par por el asombro. En el lugar del cielo donde el globo se había perdido de vista, pasaba volando una bandada de pájaros. Cuando sus ojos comenzaron a brillar con fascinación, desvió su mirada hacia su madre y su padre, quienes estaban abrazados. Por un momento pareció perplejo, como si se preguntara si debería empezar a llorar como lo hacía su madre. En cambio, estalló en una carcajada encantada. Mientras el sol poniente infundía al cielo un tono rosado, la bandada de pájaros descendió y aterrizó en el lago. Sabía que mi pájaro regresaría, pensó Leila.
Fue una maravillosa tarde de verano. C-149. Epílogo. La boda estaba prevista para finales del verano. Todos se sorprendieron al saber que el duque Erhard no había muerto en la batalla, sino que estaba vivo y de regreso en Ver. Sin embargo, esta sorpresa pronto fue reemplazada por la conmoción aún mayor que trajo la noticia de esta boda sin precedentes. El noble de más alto rango del imperio se casaba con una humilde huérfana. Además, esta huérfana era hija adoptiva de un empleado que había trabajado en la finca del duque. Y, por si fuera poco, anteriormente había estado comprometida con el hijo del médico de cabecera de los Erhard. Pronto, todos en la alta sociedad estaban discutiendo la situación con gran preocupación. Escuché que el duque resultó gravemente herido en la guerra. Quizás el impacto de esa experiencia provocó este cambio en su comportamiento. He oído que cosas así son comunes entre los soldados heridos. Si ese fuera el caso, la viuda y Lady Erhard nunca habrían aprobado la boda. Por cierto, escuché que el duque y la mujer tienen un bebé juntos. Pero escuchen esto, el bebé nació a fines del año pasado. ¿Qué? Eso significa que debe haber estado teniendo una aventura ilícita con la mujer cuando todavía estaba comprometido con Claudine, ¿verdad? Así es, en otras palabras, Matthias von Erhard se casará con su amante después de engendrar un hijo ilegítimo con ella. Dios mío, ese verano, uno podía ir a cualquier fiesta aristocrática del imperio y escuchar a la gente chismorrear sobre esa vergonzosa boda, incluso mientras las dos personas en el centro del escándalo permanecían fuera de la vista del público. Esto es una traición para todos nosotros. Es un insulto. No asistiré a la boda. Simplemente no puedo aceptar que esa humilde mujer sea una duquesa, dijo una aristócrata. Tales declaraciones eran comunes y siempre contaban con el acuerdo de los demás aristócratas presentes. La aristocracia ya se sentía amenazada por los rápidos cambios que se estaban produciendo en la sociedad. Un noble que se casara con un plebeyo solo podría acelerar este proceso. Y el hecho de que fuera nada menos que el duque Erhard el que cometiera este insulto solo lo empeoró. Sin embargo, había otras perspectivas a considerar. Sabes, por más absurda que sea toda la situación, el hecho es que estamos hablando de la casa Erhard. Nadie puede permitirse el lujo de hacerse enemigos con esa familia. Simplemente dominan demasiado el mundo empresarial de Ver. Las empresas propiedad de la familia Erhard se estaban expandiendo rápidamente. La influencia de los capitalistas estaba reemplazando constantemente a la del antiguo orden aristocrático y hubiera sido imprudente que cualquiera se declarara en oposición a que la familia liderara ese cambio. Especialmente teniendo en cuenta que esta familia también era vista como el símbolo del antiguo orden. Mientras los aristócratas estaban divididos en dos bandos opuestos, la problemática boda se acercaba rápidamente. La ceremonia se iba a celebrar una tarde de finales de verano, en Arbis. El duque Erhard conmocionó a la alta sociedad al invitar solo a amigos y familiares cercanos. Aquellos aristócratas que habían planeado avergonzar al duque Erhard al negarse a asistir a su boda, tuvieron que conformarse con denunciar la grosera arrogancia que mostraba al no invitarlos. Mientras tanto, el día de la boda aún se acercaba. Después de una noche nerviosa y casi sin dormir, Leila miró fijamente a Matthias mientras dormía junto a ella. A la luz del sol de la mañana, sus cicatrices eran aún más visibles. Además de la herida de bala en su brazo que ella ya conocía, había varias otras cicatrices en sus brazos y torso. Cuando lo vio por primera vez en el parque, tenía el mismo aspecto de siempre, su rostro, postura y movimientos eran exactamente como los recordaba. Debido a esto, fue un gran shock para ella cuando él se quitó la camisa por primera vez y vio cuánto daño había sufrido su cuerpo en la guerra. Ella rompió a llorar al verlo. Solo mirar las cicatrices le había hecho sentir dolor en su propio cuerpo. No llores, tu parte favorita está ilesa, había dicho, sonriendo, mientras señalaba su rostro. Demasiado nerviosa para responder, simplemente lo golpeó, sabiendo muy bien que no era lo suficientemente fuerte como para que sus puños lo lastimaran. Mientras contemplaba sus cicatrices ahora bajo el sol de la mañana, furtivamente extendió la mano y las palpó. Se habían desvanecido un poco con el tiempo, pero no habían desaparecido. A pesar de las cicatrices, él todavía era guapo y estaba en excelente condición física, pero ella no podía evitar sentirse mal por él. Pronto, se dio cuenta con un sobresalto de que él se había despertado y la estaba mirando. ¿Duele?, ella preguntó. No, puedes seguir haciéndolo. De repente, sintiéndose tímida, apartó la mano de su cuerpo y dijo, deberías irte ahora. ¿Ir a dónde?, preguntó. ¿Dónde crees? A tu habitación, respondió ella frunciendo el ceño, mientras señalaba en dirección a la puerta que conducía a sus dormitorios separados. El fin de semana anterior habían viajado de Ratsey a Arbis donde se alojarían hasta la boda. Su alegría por reencontrarse con el hermoso paisaje de su infancia duró poco. Poco después de llegar, fue rodeada por miembros del personal de Arbis. Desde ese punto en adelante, los preparativos para la boda habían estado ocupando prácticamente cada hora de sus días. Los miembros del personal estaban acostumbrados a pensar en Leila como la hija del señor Remer, por lo que les resultó difícil adaptarse a tratarla como la futura duquesa Erhard. Leila también se sintió incómoda. Después de toda una vida en pie de igualdad con ellos, de repente se suponía que debía actuar como su superior. Odiaba la idea, de hecho, no creía que alguna vez se acostumbraría a ello. Sin embargo, no podía decirle esto a nadie. Desde el principio supo que casarse con Matthias von Erhard significaba algo más que convertirse en la esposa de un solo hombre. Pero ahora, frente a la increíble cantidad de responsabilidad que tenía por delante, se sentía un poco abrumada. La semana anterior estaba borrosa en su memoria. Aunque estaba en el Arbis de su juventud, se sentía como si estuviera en un mundo completamente extraño. Tenía que hablar diferente, pensar diferente y moverse diferente. Además, ya no podía pasar cada momento del día con su hijo.
Después de reunir el coraje para decirle a Elise que quería cuidar ella misma de Félix, su futura suegra se burló y respondió: ahora eres una Earhart, querida. Leila había entendido bien el significado escondido detrás de ese simple comentario. No le gustaba que le dijeran que tenía que pasar tiempo lejos de su hijo, pero no iba a quejarse por ello. Quería hacer todo lo posible para desempeñar su nuevo papel y, como lo hacía por el bien de Matías y su hijo, sentía que podía hacerlo. Sin embargo, por mucho que lo intentara, sus sentimientos de insuficiencia no hacían más que crecer. Al final, no pensó que sería capaz de convertirse en la elegante reina de la alta sociedad que habían sido sus predecesoras, las anteriores duquesas. Sintió este sentimiento de desesperanza con mayor intensidad a altas horas de la noche, al final de un largo día agitado, cuando estaba sola en el dormitorio de la duquesa. Estaba casi aterradora por su inmenso tamaño y lujosa decoración. Cuando miró los rostros de las mujeres nobles cuyos retratos colgaban de las paredes, sintió como si le devolvieran la mirada con miradas de reproche. Sabía que se habría sentido mucho mejor si pudiera tener a Félix en sus brazos, sentir su calidez y oler su suave aroma. A medida que avanzaba la noche, ella seguía demasiado ansiosa y asustada para dormir. Entonces, de repente, escuchó un sonido. Mirando en esa dirección, casi se desmaya de sorpresa al ver una puerta secreta abriéndose. Solo cuando Matías apareció en la puerta se enteró de que había un pasadizo secreto que conectaba los dormitorios del duque y la duquesa. Este era un comportamiento prohibido. Elise y Katarina se lo habían dejado bastante claro. Luego de convocarlos para conversar, habían expresado que, aunque la pareja se casaba después de tener un hijo fuera del matrimonio, aún existían ciertas reglas de decoro que tendrían que seguir. Básicamente, hasta la boda, debían mantenerse alejados el uno del otro. A pesar de haber estado en esa reunión justo al lado de Leila, Matías no había dudado en ir a buscarla esa noche. Y ella no lo había rechazado. Se sentía cómoda cuando estaba con él. Era una sensación similar a la que tenía cuando sostenía a Félix, con la ventaja adicional de que él era mucho más grande que su hijo y era capaz de sostenerla a ella también. Mientras el sol seguía saliendo, ella dijo con más urgencia: deberías irte. ¿Qué pasa si nos atrapan? Tumbado de lado con la cabeza apoyada en la mano, le sonrió. Le parecía lindo que ella todavía actuara como si estuvieran teniendo una aventura secreta. Decidió no desengañarla de esa idea. Leila, susurró, todavía sonando atontado. Podía sentir que se sonrojaba de inmediato. De alguna manera, a pesar de todas las cosas íntimas que habían hecho juntos, solo escucharlo susurrar su nombre la hacía sentir avergonzada. Sonríe para mí, dijo, mientras giraba libremente un mechón de su cabello alrededor de su dedo. Después de pensar por un momento, frunció el ceño suavemente y respondió: no me gusta recibir órdenes. ¿No me darás un regalo tan simple como una sonrisa? ¿Por qué debería? Bueno, porque es el día de mi boda. Ante esta respuesta casual, ella jadeó. Después de mirarlo fijamente por un momento, miró nerviosamente alrededor de la habitación y luego lo miró de nuevo como si estuviera a punto de llorar. Me siento un poco asustada. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de que, tal vez no tenga lo necesario para convertirme en una verdadera duquesa. Voy a estudiar, practicar y trabajar lo más duro que pueda. Pero ¿y si todavía no puedo? ¿Qué pasa si me convierto en una carga para ti y para nuestro hijo? Eso no sucederá, Leila, dijo, manteniendo la calma absoluta ante su inquietud. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no dejaré que suceda. Luego se inclinó y la besó en la mejilla. No había el más mínimo indicio de vacilación o miedo en su rostro. Ella lo miró fijamente por un momento, luego se derrumbó y sonrió. Él todavía era un enigma para ella. Cuando él cumplió su promesa y regresó, ella se sintió extremadamente feliz y conmovida. Sin embargo, también se sintió profundamente herida por ocultar intencionalmente el hecho de que estaba vivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que lo hizo durante 2 temporadas completas. Por otra parte, sabía que él había hecho todo por ella, así que no podía seguir enojada con él. Como siempre, no había ningún signo de culpa o arrepentimiento en su rostro. Era difícil verlo como una buena persona cuando mostraba tanta disposición a hacer lo que fuera necesario para lograr sus fines, llegando incluso a fingir su propia muerte. Ella no entendía completamente sus métodos, particularmente en lo que respecta a cómo la trataba. No obstante, ella estaba dispuesta a aceptarlo. Cuando corrió hacia sus brazos abiertos en el parque después de su regreso, no solo lo abrazó a él, sino también a todo el dolor y la tristeza del pasado, así como a todo el caos de los días venideros. Ella lo amaba, nada era más importante que eso. Le tomó la mejilla con la mano y susurró otra vez. Una vez más, ella sonrió de mala gana, esta vez mientras lo miraba a los ojos. Si una sonrisa era el regalo que él quería, ella estaba dispuesta a dársela. Después de todo, como él dijo, era el día de su boda. Intercambiaron dulces miradas, sonrisas y besos, primero inocentemente, luego con creciente pasión. El sol de la mañana seguía saliendo, pero sus cuerpos permanecían enredados como amantes en mitad de la noche. Antes de salir del dormitorio de la duquesa, dijo: yo también tengo un regalo para ti. Regresó a los pies de la cama y se agachó para besarla en la frente. Luego susurró: puedes esperarlo con ansias. C-150. Félix von Earhart no tardó mucho en ganarse el corazón de su abuela y su bisabuela. El primer día que Matías llevó a Leila y Félix a la mansión Ratze, Elise y Katarina se enamoraron de él. Tenía el mismo aspecto que su padre a esa edad. El parecido era tan sorprendente que las ex-duquesas no pudieron evitar estallar en carcajadas de asombro. No había manera de que pudieran rechazar a Félix cuando era tan claramente un Earhart. Es lo mejor para el niño, Elise, dijo calurosamente la viuda Earhart, tratando de consolar a su molesta nuera.
Sí, tienes razón, respondió Lady Erhard de mala gana. Las palabras de su suegra habían hecho poco para calmar su corazón, pero cuando miró el rostro sonriente de Félix mientras yacía en los brazos de su bisabuela, se sintió mucho mejor. Matías les había informado de su intención de empezar a vivir en Ratse. Trasladar la empresa familiar a la capital le permitiría ampliar aún más sus operaciones. Por muy insistente que fuera en enmarcar la medida como una innovación empresarial para mantenerse al día con los tiempos cambiantes, todos conocían la verdadera razón. Por muy incómoda que fuera la situación, era difícil oponerse. Leila nunca iba a poder convertirse en la nueva reina de la alta sociedad. El papel era simplemente incompatible con su naturaleza. Si tuviera la más mínima pizca de vanidad en su interior, habría sido suficiente para seguir adelante. Sin embargo, por mucho que dejara perplejas a Elise y Katarina, ella parecía completamente inocente, desprovista de vanidad alguna. Por supuesto, ella era bastante inteligente y una excelente estudiante, por lo que sería capaz de aprender y llevar a cabo todas las reglas de etiqueta y decoro que le impusieron. Sin embargo, eso por sí solo no fue suficiente para que ella pudiera desempeñar el papel de duquesa. No importaba cuánto practicara y cuánto intentara comportarse como una duquesa, había una diferencia entre quienes tenían que tratar de comportarse como un aristócrata y aquellos para quienes esto era algo natural. Los de la alta sociedad inmediatamente la detectarían como miembro de la primera categoría y la criticarían sin cesar. Como ex-duquesas, Elise y Katarina sabían exactamente lo que le deparaba el futuro a la próxima duquesa Erhard. Leila podría hacer un esfuerzo infinito, pero las mujeres nobles de la alta sociedad nunca la aceptarían como parte de su mundo. Matías ya lo había previsto y había decidido evitar una situación desagradable dando el primer paso. En lugar de permitir que Leila fuera rechazada por la alta sociedad, ella iba a rechazar a la alta sociedad misma. Sin embargo, esta no fue una simple retirada. Entendía la forma en que funcionaba la mente aristocrática lo suficientemente bien como para saber que aquellos en la alta sociedad despreciaban a quienes intentaban ganarse su favor, mientras respetaban e incluso envidiaban a quienes los ignoraban. La única pregunta era si la casa Erhard sería capaz de mantener su posición suprema en el imperio sin una duquesa que presidiera los eventos sociales. Sin embargo, Matías no mostró ninguna preocupación por esto. Entonces tendrás que pasar tu vida volando con una sola ala. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo?, había preguntado Katarina. Sin dudarlo, Matías respondió, sí, abuela. Después de mirar por un momento al cielo por la ventana, sonrió y se volvió para mirar a las ex-duquesas nuevamente. Me ocuparé de que en la nueva era el nombre Erhard sea aún más apreciado que antes. Las ex-duquesas no pudieron detectar ni exceso de confianza ni entusiasmo infantil en su declaración. Simplemente parecía estar afirmando un hecho y esto contribuyó en gran medida a convencerlos. Sin embargo, todavía no entendían su decisión de dejar que su esposa fuera a la universidad. Después de mirar a su nieto por un momento, Elise comenzó a sonreír con picardía y se volvió hacia su hijo. Bueno, al menos tendremos a Félix, así que tampoco es un trato perdido para nosotras. A cambio de que respetaran la vida en Ratse que llevarían los recién casados, las ex-duquesas habían propuesto un trato. La condición que habían exigido era que Félix pasara una temporada cada año en Arbis. Elise creía que por mucho que cambiara el mundo, había ciertos valores que debían preservarse para siempre. Arbis estaba imbuida de estos valores y quería que el próximo duque Erhard se convirtiera en un noble que los conociera. Katarina sentía lo mismo. Sí, está bien, había respondido Matías, aunque pensaba que su exigencia era un poco excesiva. Su actitud era tan tranquila que casi se preguntaron si entendía que lo estaban separando de su propio hijo. Al reflexionar, se dieron cuenta de que, en contraste con el ardiente apego que mostraba hacia Leila, parecía más indiferente hacia su hijo. Sin embargo, mientras no descuidara sus deberes, no lo consideraron un problema. Después de todo, él siempre había sido una persona distante. Su comportamiento hacia Leila fue la excepción, no la regla. Elise miró por un momento la plataforma donde se iba a realizar la ceremonia nupcial. Luego, frunciendo el ceño, se volvió hacia Matías y le preguntó, ¿Leila sabe sobre esto? A pesar de todas las cualidades que le faltaban a Leila como nuera, Elise reconoció que no era astuta. De hecho, ayer mismo había estado haciendo todo lo posible para prepararse para la vida como duquesa en Arbis. Por lo tanto, Elise no pudo evitar preguntarse si Matías había tomado la decisión por su cuenta. Pero sus sospechas se vieron truncadas cuando se anunció que los invitados a la boda empezaban a llegar. El jardín tenía un aspecto maravilloso en aquel claro día de verano. Una vez que el apuesto novio y la hermosa novia estuvieran de pie en la plataforma, se vería tan perfecto como un cuadro. Aunque solo un pequeño número de personas fueron invitadas a la boda, los rumores sobre la boda se extendieron por todos los rincones de la alta sociedad de Ver. Como todo el mundo ya sabía sobre la familia Erhard, el foco principal de los rumores era la nueva duquesa, Leila von Erhard. El consenso fue que, independientemente de otros defectos que pudiera tener, su apariencia era irreprochable y, lo más importante, ella y Matías formaban una pareja excepcional. También se compartieron ampliamente los detalles de la ceremonia, el hermoso jardín de Arbis lleno de maravillosos aromas florales, la conmovedora ceremonia y el beso que los novios compartieron en medio de la luz rosada del atardecer. Los círculos de chisme se obsesionaron especialmente con la forma en que el duque Erhard parecía atesorar a su pequeña novia por encima de todo. ¿Qué podría tener esa mujer que había transformado tanto al normalmente distante Matías von Erhard? Desesperados por encontrar la solución a este misterio, los aristócratas de Ver esperaron ansiosamente sus invitaciones a la fiesta de debut de la nueva duquesa en Arbis. Sin embargo, incluso cuando el verano dio paso al otoño, estas invitaciones nunca llegaron. En cambio, lo que llegó fue otra noticia impactante que puso su mundo patas arriba. El duque y la duquesa no iban a vivir en Arbis, sino en Rats.
Además, no iban a irse de luna de miel. Esto se debió a que la duquesa tuvo que comenzar la universidad en otoño. Los rumores de que el duque Erhard estaba loco por su esposa eran claramente ciertos. Y aunque mantuvo su personalidad pública fría y digna, Matías dejó claro que no tenía intención de disipar tales rumores. Leila salió del edificio de biología con un libro de texto en sus brazos. Podía sentir las miradas de todos los estudiantes que pasaban sobre ella, pero no le importaba. Había sido así desde que había comenzado las clases, así que no era nada nuevo. Rápidamente se corrió la voz de que la duquesa Erhard se estaba especializando en biología. Durante un tiempo, los pasillos del edificio de biología estuvieron llenos de gente que esperaba verla yendo y volviendo de las conferencias. Afortunadamente, este tipo de atención había desaparecido en su segundo semestre. Incluso después de varios meses como duquesa, ese grandioso título todavía le resultaba extraño. Quizás siempre lo sería, sin embargo, al menos ya no se sentía abrumada por eso. Todo lo que tenía que hacer era pensar en Félix y se sentía capaz de cualquier cosa. Cuando vio a un grupo de estudiantes varones mirándola abiertamente, se detuvo por un momento. Eran jóvenes nobles que había conocido en un banquete al que había asistido recientemente con Matías. En contraste con la amabilidad que habían demostrado esa noche, ahora la miraban con desprecio y hostilidad, pero esto tampoco era nada nuevo. Enderezó su postura y ralentizó su respiración. Su ansiedad la hacía agarrar su libro de texto con más fuerza, pero no se notaba. Con una leve sonrisa, asintió al grupo. Intentó hacerlo de la misma forma fría y elegante que lo habría hecho Matías. No fue perfecto, pero sintió que hizo un trabajo bastante bueno. Luego siguió caminando, dejando al grupo aturdido por su reacción inesperada. Su clase terminó temprano hoy, así que iba al parque con Félix por primera vez en mucho tiempo. Sus pasos se hicieron más ligeros y rápidos a medida que se acercaba a la fuente donde iba a encontrarse con Félix y su niñera. Félix ya había dicho su primera palabra y dado sus primeros pasos. Se estaba volviendo más adorable cada día. Para sorpresa de todos, su parecido con su padre parecía aumentar también. La gente había empezado a llamarlo Matías amable, en broma, pero Leila estaba totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Su apariencia era exactamente igual a la de su padre, pero su personalidad era todo lo contrario. ¡Qué golpe de suerte!, había dicho Elise recientemente sobre esto. Escuchar a su suegra regocijarse por la diferencia entre las personalidades de Matías y Félix había hecho que Leila se estremeciera. Especialmente considerando que Matías estaba parado justo a su lado. Sin embargo, a él no pareció importarle en absoluto. «Mamá», Félix gritó emocionado desde los brazos de la niñera tan pronto como vio a su madre acercarse. Leila sonrió y le devolvió el saludo por un momento y luego abrió mucho los ojos. Para su sorpresa, junto a Félix y la niñera estaba Matías. Sentado en el borde de la fuente, mirando al cielo, lentamente bajó la mirada para mirarla. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió y se levantó. Sintiéndose un poco desconcertada, corrió hacia el padre y el hijo de aspecto idéntico. Después de dejar hábilmente el libro de texto y tomar el bebé de la niñera, preguntó: «¿Qué está pasando? No dijiste que tenías una reunión importante hoy». Mientras le sonreía a Matías, el bebé en sus brazos tenía una sonrisa idéntica en su rostro. «Terminó temprano», respondió Matías. Luego extendió la mano para recibir a Félix de manos de Leila. Félix parecía tan cómodo en los brazos de su padre como en los de su madre. «Entonces, ¿puedes ir con nosotros?», preguntó Leila, con los ojos llenos de cautelosa anticipación. Desde la boda, Matías había estado aún más ocupado que de costumbre. Durante todo el otoño y el invierno, solo había podido verlo temprano en la mañana o tarde en la noche. Ahora que estaba en las etapas finales de trasladar su negocio a Ratse, ocasionalmente tendría algo de tiempo libre, pero nunca había aparecido de la nada de esta manera. Por eso Leila se sorprendió bastante al verlo aquí. «¿Qué obtengo si voy contigo?», preguntó, sonriendo. La mirada traviesa de su rostro le recordó cómo había sido cuando era niño, cuando ella llegó por primera vez a Arbis. En aquel entonces, ella lo encontraba aterrador, pero también tan guapo que no podía quitarle los ojos de encima. «Si vienes con nosotros, te compraré un helado», murmuró, desviando la mirada. A veces le parecía extraño vivir esta nueva y pacífica vida como parte de la familia Erhard. Matías podría haber dicho cualquier cosa en respuesta a su helado, pero permaneció en silencio. Sintiéndose avergonzada, dio unos golpecitos con el pie y frunció el ceño. Luego escuchó una risa suave. Al levantar la vista, vio dos pares de ojos azules mirándola. «Bien», dijo Matías tomándola de la mano. «Vamos», sonrió y, en sus brazos, Félix estalló en una risa inocente. Al mirar las dos caras iguales, Leila comenzó a sonreír también. Apretó la mano de Matías y comenzaron a caminar juntos. El día de primavera era brillante y hermoso.